ha sido y viene siendo la reacción del público? Es muy interesante la reacción del público. Yo estoy, la verdad, muy contento, muy agradecido, y creo que el reconocimiento más grande que uno puede tener es cuando el público reacciona como uno de alguna manera esperaba que reaccione. En general, esta es una obra que produce muchas preguntas. Yo me acuerdo de una señora que fue muy interesante porque no me conocía, lógicamente, y yo estaba en el hall del teatro, la obra había terminado y se ve que escuchó que alguien me presenta, que soy el director, y entonces se acerca, me toma el brazo y me dice: muy linda, ahora me voy a casa a pensar, ¿eh? Y fue muy interesante porque para mí eso es fundamental. Yo creo mucho en el teatro desde ese punto de vista. Una ex alumna de teatro que dejó durante algunos años de hacer teatro porque, bueno, se mudó, tuvo familia, etc. Después de 2 meses más o menos de ver la obra, me deja un mensaje en el que me dice que ella siente que había dejado de pescar en la bañera y que se había puesto a hacer teatro de nuevo, ¿no? Que había puesto su deseo, digamos, a funcionar. A seguirlo. A seguirlo. Y eso para mí es muy gratificante. Sí, aparte, digamos, hay como el abanico de personajes y de situaciones, son sí. Singulares, que eso es lo que debe contener una buena obra de teatro, no ser una generalidad, claro. No es un hombre, una mujer, sino que es ese hombre, esa mujer, con esas particularidades, esa madre, esa hermana, esa tía, pero digamos, la clave está en que de esa singularidad pueda haber una identificación por parte del espectador, y creo que eso se logra porque todos somos algo de eso, claro, somos apela a algo que tenemos en algún lugar, y situaciones por las que el 99% de la gente ha transitado, ¿no? Sí, sí. Y retomando el tema del espectador, ¿vos pensás que hay un espectador para cada tipo de teatro? ¿Pensás que el espectador de teatro hoy está como en colectivos separados, es decir, el que sigue a determinada sala porque sabe que va a encontrar ahí algo, el que solo va a ver teatro comercial? Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay un espectador ideal? Sí, yo creo que el espectador hoy en día está... bueno, el espectador... ¿Hay que ir a pescarlo? Hay que ir primero eso, hay que ir a pescarlo. Yo creo que cada vez es más difícil, lamentablemente. Me parece que, y en esto tal vez soy un poco duro y me van a odiar, pero no importa, es lo que uno piensa. Yo siempre digo que el teatro no tiene su peor enemigo en los otros medios, sea en la televisión, en los programas, en el shopping, en Netflix, que ahora está tan de moda, sino en sus propios hombros, en el propio teatro. Yo creo que si uno puede ofrecer en el teatro algo que ninguna de esas otras cosas puede ofrecer, el espectador viene al teatro. Muchas veces el teatro termina copiando cosas que tienen que ver con los otros medios, y eso hace que tal vez el espectador vaya a una obra que por algún amigo, por la mujer o por quien sea, terminó en una sala teatral y tal vez no le gusta. Y sale y dice: a mí no me gusta el teatro, ¿no? Volviendo a esto de las generalizaciones. Y yo apelo a una metáfora allí. Yo digo que el teatro es como el vino. Cuando uno descubre, yo durante muchos años no soy de tomar vino, no tengo el hábito. No sabes lo que te perdés. Me imagino, me imagino. Pero hubo un momento, de hecho en Mendoza, en el que hice las famosas excursiones de las bodegas y empecé a adentrarme, empecé a entender que esto de lo varietal, que era esto de que había Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, bueno, todas estas cuestiones de las que yo, la verdad, no tenía idea. Y yo propongo esa metáfora. Yo quisiera que el espectador pudiera entender que el teatro es como el vino, en el sentido de que te puede gustar el Malbec y tal vez no el Merlot. Es decir, que hay distintos tipos de teatro.
y que el hecho de que yo vaya a ver una obra de teatro y no me guste, no necesariamente implica que no me guste el teatro, que le dé una segunda chance, porque hay mucho teatro y hay público que le gusta más un teatro discursivo, hay público que le gusta más el teatro de la improvisación, el stand-up, la comedia. Está el teatro clásico, y yo creo que uno a veces puede encontrar un tipo de teatro que es el que a uno le gusta, ¿no? Digo porque si no, en general yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, a mí el teatro no me gusta, ¿no? Esto en general se suele decir mucho de los gatos. Suelen decir que dice que no le gustan los gatos porque no tuvo nunca. Bueno, podríamos aplicar un poco de eso aquí. Seguro, ¿no? La complejidad de este tema, de encontrar, digamos, alguna explicación, porque habría como cierta contradicción entre Buenos Aires como una plaza teatral única en el mundo, con una oferta de teatro que supera los 1000 espectáculos diarios, si uno sumara todas las funciones y todo lo que pasa, y por otro lado, bueno, las salas cada vez más pequeñas, una función semanal que hace que, digamos, funcione, porque si no, digamos, no sería posible. No. Pero como que hay una gran cantidad de personas de distintas edades que se mueven en este colectivo del teatro, y me refiero por ahí en este momento más exclusivamente al teatro off. Lo que vos mencionabas antes con respecto a esta copia de lo televisivo, de otros formatos, en algún punto funciona para un tipo de espectador que va a ver algo que lo deje tranquilo y que no le exija demasiado esfuerzo, o ver a sus estrellas de televisión. Eso se da mucho en los teatros del interior, donde por ahí conocen a algún actor porque lo han visto en la televisión o en las series, entonces es verlo en vivo y en directo, digamos. Claro. Y eso es un tipo de funcionamiento que, digamos, existe y a veces, según el productor, puede tener más o menos calidad, pero es muy curioso porque todavía hoy uno puede encontrar personas de cierto nivel cultural, digamos, que acceden a insumos culturales de otro tipo y que no han ido nunca al teatro, o han ido de chicos, o no está dentro de los alimentos culturales que necesita. Y eso, la verdad, es como una especie de déficit que habría que repensar o pensar si desde el Estado, la escuela como institución estimula, porque es como decís vos, digamos, yo no puedo apreciar aquello que no conozco. Claro. Y me parece que el primer contacto con un material, con un espectáculo, es muy importante, porque si esa experiencia es fallida, y va a ser difícil. Va a ser muy difícil que alguien vuelva. Por eso yo insisto que lo piensen como el vino en ese sentido, que piensen que puede haber otro teatro que sí sea para ellos y que sí les guste, ¿no? Que no cierren la puerta al medio, porque se están perdiendo de algo que es único, de algo que es el aquí y ahora más puro que existe, algo que es inminente, algo que si bien se repite todas las semanas, nunca es lo mismo, porque siempre es único, porque una función no es igual a la función que sigue. Porque está, digamos, ese otro que vive, que respira ahí, y que ese día le pasa algo que no le pasó en la función anterior, y lo mismo pasa con la energía del público. Siempre los actores, cuando terminamos la función, siempre se dice, hoy el público estaba frío, hoy era medio frío, hoy, no sé, reaccionaban a todo, ¿no? O se reían donde otros a veces no se reían. No se reían, claro. Entonces hay una vida ya, y ya me parece que también vale la pena aclarar algo que para los que estamos en el teatro, digamos, tenemos idea, pero que a veces el espectador no tanto. La libertad que supone el teatro. En otros medios como la televisión, el cine, el director hace una toma y el espectador no puede ver otra cosa que no sea el plano que el director supone, quiere hacer y quiere... Estaríamos hablando ahora del punto de vista, ¿no? Exacto, del punto de vista. ¿Quién lo dirige? Exactamente. El director de cine hace un primerísimo plano de una lágrima.
y el espectador va a ver la lágrima. En el teatro, el espectador tiene todo el teatro entero, la instalación entera, la escenografía entera, los actores enteros para ver lo que quiera ver. Por supuesto, si está bien llevado, bien dirigido y bien actuado, es el actor, el timón, es el que va a llevar la atención hacia donde la obra necesita que sea llevada. Pero a pesar de eso, el espectador tiene la libertad de ver, de mirar otra cosa. Incluso me ha pasado en el caso de Pescando en la Bañera, de gente que me dice, esta es una obra para volver a ver, porque quiero volver a ver, hay escenas que las quiero volver a ver. Así te aseguras un lugar de ese. Claro. Pero me pareció muy interesante porque no es algo común que te digan eso, me pareció también un reconocimiento importantísimo. Y yo creo que esa libertad es algo que no se obtiene en otros medios. Y que me parece... Es una linda metáfora, digamos, el espacio de la libertad, exacto, el poder recrear y recorrer el escenario, y quizás, aunque esté pasando algo en un lugar, uno quedar enganchado mirando con algo, otra situación. Exactamente. Y eso es algo que no lo tienen los otros medios y que me parece que es interesante compartirlo para generar, yo creo que es muy importante generar interés. Yo creo que el teatro, en el teatro como herramienta de cambio individual, social, depende por supuesto siempre del mensaje que uno comparte en la obra, y por eso me parece que, como decías hace un rato, hay que tratar de incentivarlo. Yo efectivamente creo que Buenos Aires tiene una cantidad de teatros, de obras impresionantes, pero también pienso que muchas veces el circuito, la gente que los va a ver, es un poco cerrada. Que se recicla, ¿no? Que se recicla, sí, los amigos de los actores, los familiares, ¿no? Me parece que todavía podemos, y creo que los que hacemos teatro debemos compartir esto que yo llamo profesión. Para mí es una profesión porque se profesa. Y creo que estas cuestiones de pensar el teatro como el vino, como decía yo, de que si fuiste a ver una obra que no te gustó, no me des de baja por eso al teatro. Tal vez no lo canceles, tal vez vayas a ver otra y sí te gusta. Y entonces encontrás qué tipo de teatro te gusta, decías. A mí me parece que es fundamental tener también la noción de que es importante ampliar esos sabores, ampliar esa búsqueda, pero no por una cuestión elitista, no por una cuestión intelectualoide, ¿no? De que entonces sé más, entonces es algo muy interesante, porque si no parece que se transformara en una especie de obligación, ¿no? De mandato, ¿no? Hay que hacer teatro o hay que ir a ver teatro porque eso te va a hacer más culto. No, para mí, yo creo mucho en el teatro popular en el sentido de que hable de lo que le pase a la gente. Y el tener mayor apertura en cuanto a los sabores, como decías, del teatro, de lo distinto que puede ser el teatro, porque hay un montón de posibilidades de pensar el teatro y de ejercerlo, también nos facilita el entender al otro. Y eso no es un detalle, hoy en día sobre todo. Entender al prójimo, entender que hay otras maneras de pensar, y esos sabores, la variedad hace que uno pueda acercarse tal vez a personajes que son reflejos y representaciones de personas que tal vez si no los ve en el escenario no los entiende. Sí, como persona, no hubiera tenido la posibilidad de